Clásica FM Podcast. La psicología de Beethoven. Una serie para conocer al gran genio como nunca antes te lo habían contado. Especial Año Beethoven en Clásica FM. Seguimos con esta serie de 5 capítulos dedicados a Beethoven, y si nos escuchas desde sus inicios, conocemos ya cómo era Beethoven con sus familiares, conocemos ya cómo era con sus amigos, con sus compañeros, cómo era en las relaciones sociales, cómo sufrió sus enfermedades y cómo luego incluso se abrazó al mundo después de pasarlas, entre comillas, aunque algunas les acompañaron hasta el final. Y seguimos conociendo al Beethoven más desconocido gracias a estas entrevistas, estas conversaciones que tenemos con Abigail Jareño, docente de la Universidad CEU San Pablo, psicóloga. Abigail, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y seguimos hablando de un Beethoven que tú ya nos lo has dibujado bondadoso, generoso, por supuesto también impulsivo, pasional, a veces reaccionaba de manera inesperada, y que muchas veces se tuvo que enfrentar a muchísimas situaciones poco plácidas, ¿no? Fue un compositor cuyo entorno, cuyas enfermedades, todo lo que le fue pasando, pues le provocó ciertas situaciones de adversidad. ¿Cómo era Beethoven frente a los peores momentos? ¿Cómo de primeras, cómo reaccionaba ante ellos? Pues yo te diría que hay como dos partes, ¿no? La primera es un Beethoven más dramático, más víctima, si quieres, ¿no? Un poco más sufriente, pero luego enseguida torna, ¿no? a un Beethoven luchador, a un Beethoven que intenta a veces resignarse, resistir, como dice él, y otras veces pues superar, ¿no? el problema. Depende de la gravedad del asunto en concreto, cómo reacciona, o es bastante inesperado en ese sentido. Bueno, en realidad no es tanto quizá la situación, aunque también influye, ¿no? como toda nuestra historia en realidad, ¿no? Entonces, en el caso de Beethoven, comentábamos en aquel primer capítulo las relaciones con sus padres, por ejemplo. Claro, Beethoven inicialmente no tiene especialmente disponibles a sus padres, ¿no? De una manera como más afectuosa, afectiva. Esto no le ayuda a configurarse como una persona segura. Claro, luego es verdad que conforme pasan los años, tiene algún profesor que es una figura muchísimo más sólida para él, una serie de amigos, ¿no? De amistades. Esto le va dando una sensación de competencia mayor. Entonces, gracias a eso, ¿no? Luego podemos ver en estas situaciones más importantes de su vida cómo quizá tiene esas dos caras, ¿no? Ese primer tambaleo y luego otra vez un intento de salir, ¿no? Adelante. Es decir, ese afecto no muy presente o afecto escaso de sus figuras paternas, maternas, ¿hizo a un Beethoven algo más inestable, algo más inseguro? Sí. Es que eso es lo que nos pasa a todos realmente. O sea, nosotros necesitamos en los inicios, en los primeros meses, primeros años, a unas figuras que nos sirvan de referencia. Y Beethoven no tiene esa experiencia demasiado estable, vamos a decir, ¿no? Claro, entonces partimos, digamos, de una inseguridad. Pero como digamos que luego pues adquiere unas responsabilidades muy pronto, ¿no? Evidentemente todos los de su alrededor le están diciendo que tiene un talento maravilloso con la música, pues digamos que son como unos inputs, ¿no? Que le van llegando y que le van diciendo, oye, que sí que vales, ¿no? Que sí que gana confianza en ti, ¿no?
¿Dónde surgieron estas motivaciones? ¿En compañeros, en amigos, en profesores? Sí, bueno, a partir ya sobre todo de la adolescencia, ¿no? Él tiene algunos profesores que son especiales para él, que le dan bastante soporte afectivo también. Conoce a una serie de amigos en Bonn. Por supuesto, la familia Breuning, que es un gran referente para él. Era una familia a la que él acudía prácticamente a diario a visitarles, a darles algunas clases de piano a los chicos. Fíjate que te hablo de su adolescencia, ¿no? Pero que esa madre de esa familia hacía de madre de él en muchas ocasiones. Entonces esto le reconfortaba, ¿no? Y probablemente gracias a estos factores y estas personas, pues luego tiene el valor de marcharse a Viena, porque no solo le hace falta dinero, le hace falta valor, o sea, se está yendo de su casa, ¿no? ¿Se sabe cómo Beethoven reacciona a los piropos, por llamarlo de alguna manera, a ese comentario positivo de un estreno o de un concierto? ¿Se sabe cómo reacciona ante lo bueno? Pues yo tengo recuerdo de algunas cartas en las que tiende a responder quitándose méritos, que a mí me llama mucho la atención, porque yo decía, pero vamos a ver, pero si eres el genio de la época, ¿cómo te quitas méritos, no? Entonces sí que es verdad que de entrada decía, bueno, tampoco nos pasemos, hay otros más grandes que yo. Pero eso no quiere decir que luego él, por otra parte, sí que reconociera que tenía mucho talento. ¿Él sabe que es el genio que es? O sea, ¿él es consciente de que va a ser trascendente para la humanidad? Él tiene intención de trascender, eso está claro. Y él sí que se reconoce como artista, sí que sabe que tiene talento. Se molesta cuando alguna vez recibe una crítica, ¿no? de su música, pero no es engreído, no es una persona luego arrogante, tiene también la capacidad de mostrarse humilde y de reconocer que su talento o que estas grandes capacidades no le vienen de la nada, sino que ha hecho todo un esfuerzo, un recorrido de mucho trabajo. Bueno, hay tres eventos vitales, ¿no? Reconoces tú, que son muy importantes para enfrentarse a estas adversidades. El primero es el que hablábamos el otro día de la pérdida de oído, ¿no? Hay constancia de cómo reacciona en un primer momento, en esa primera sospecha, esos sonidos, ¿no? que escuchabas, que empezaba a tener ya en el oído. ¿Cómo reacciona ante eso? Pues no lo sabemos porque no hay nada escrito hasta 3 o 4 años después, pero cuando lo empieza a contar, que se lo dice a 2 amigos de mucha confianza para él, se ve un Beethoven asustado. Lo primero que se ve es alguien muy asustado, sí. Bueno, entiendo que no puede ser de otra manera, ¿no? Claro. Es decir, alguien que ha dedicado su vida a la música, que empieza a perder oído, es que no hay otra reacción posible, ¿no? Efectivamente, sí. El segundo evento es esa amada inmortal. No sé si quieres contar brevemente esta historia, porque no hemos hablado mucho de ello, y esa carta que escribe años después y que es un evento también muy adverso para su vida, ¿no? Sí, bueno, claro, aquí entramos en una zona complicada porque no está muy claro quién era. Lo que sí sabemos es que allá por 1812 se produce un encuentro casual, aparentemente, de Beethoven con una mujer. Algo ocurre. O sea, cada uno que piense, ¿no? Y que le deje volar la imaginación, pero se produce un encuentro y a posteriori él escribe estas cartas que son muy románticas, muy apasionadas a esa amada inmortal. No sabemos quién es con certeza, pero las últimas investigaciones se inclinan por 2 mujeres, ¿no? Según si te quedas con el lado europeo, ¿no? O el lado americano. A mí me da más la sensación de que estaríamos hablando de Josefina Brunswick, que la conoce muchísimo antes, junto con otra de sus hermanas, que le da clases de piano, que la visita con frecuencia, una mujer que se casa con otro señor, que enviuda, que luego se vuelve a casar, y en estos momentos intermedios, ¿no? Pues Beethoven aparece más, ¿no? Se hace más presente, y hay una época en la que la verdad es que intercambian cartas donde hay un afecto claro entre los dos, ¿no? Pero no puede alcanzar Beethoven este deseo de estar con ella. ¿Por la diferencia de clases? Por la diferencia de clases, porque además ella ya tiene hijos, hay que tener mucho cuidado con casarse con alguien que no está en tu misma clase social, porque te pueden quitar incluso la custodia, ¿no? de los niños, o sea, fíjate la situación.
Entonces, si esto es así y después de tanto tiempo se vuelven a encontrar y esta es la carta que le escribe, pero resulta que sabemos que no la vuelve a ver jamás, pues imagínate la situación para él, ¿no? El impacto emocional que tiene. Porque él sabe que no la va a volver a ver. Él se da cuenta que no la va a volver a ver, efectivamente. Y esto se refleja, decíamos el otro día que no va mucho la vida con la obra, pero ¿se refleja en algún momento de su obra esta pasión o este amor? Porque no es Beethoven quizá, no es un Mahler que refleja sus amores, o no suele ser tan pasional en el sentido romántico, ¿no? Claro, es que es lo que decíamos en otra ocasión, ¿no? Que parece que sí que discierne muy bien entre lo que le sucede en su vida personal y luego lo que construye, ¿no? Lo que compone en sus obras. Entonces no queda claro, no podemos vincularlo con una obra en concreto. Sabemos que le dedicó alguna obra, pero no necesariamente en esa época. Uh-huh. Bueno, y el tercer evento adverso es la muerte de su hermano Karl. Uh-huh. Y al mismo tiempo, el evento también del que hablábamos en el primer capítulo, de hacerse cargo de del hijo de Karl, que era su sobrino, como si fuese su padre. Porque esto, claro, es una cosa muy bonita para él y lo tomó como tal, pero también es una carga inicial. Es decir, ¿qué hago yo ahora con alguien a mi cargo si yo tengo la vida que tengo de viajes y demás, ¿no? Claro, exacto. O sea, él tiene, digamos, una vida formada, ¿no? Como músico, como compositor, con su agenda, con además su planificación del día, ¿no? Porque él era bastante planificado, aunque pueda sorprender de cara a su trabajo, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, tiene a un chico a su cargo, ¿no? Entonces, es lo que decías tú, ¿no? Es una combinación, es por una parte qué bonito, porque cumplo lo que en principio creemos que quería, ¿no? Que voy a tener una familia, me voy a hacer cargo de este chico, ¿no? De este sobrino mío, pero a la vez, ojo, que es un niño, que es que tiene 9 años en ese momento, o sea, que es una responsabilidad enorme. ¿Cómo hago yo esto, no? Por eso recurre a amigos suyos. Hay cartas, está en los cuadernos de conversación, se ve cómo está pidiendo consejo a mucha gente. Él vive con Beethoven, su sobrino. Pues depende de la época. Al principio no se puede hacer cargo de él porque su casa no está, digamos, preparada, entonces lo envía a un internado. Pero bueno, más adelante sí que van a vivir juntos en algunos momentos. Ante estas adversidades y estos eventos, ¿quiénes son las muletas de Beethoven, las personas que le ayudan a no hundirse? Ya hemos hablado de que sus relaciones sociales eran muy importantes. Entiendo que tenía un círculo que le ayudaba a ello, sí, ¿no? Sí. Siempre ha tenido amigos. Yo cuando en otras ocasiones hablaba de estos conflictos que tiene, estos malentendidos, también me quedaba muy sorprendida cómo lograba repararlo todo otra vez, ¿no? O sea, no se iba, esa gente no se iba, ¿no? Siempre estuvo muy acompañado y eso debió ser fundamental para él, pues como te decía, ¿no? De cara a pedirles consejo, apoyo emocional, ¿no? Siempre los tenía presentes. Y no solamente a ellos, sino que de alguna manera a lo largo de su vida había ido interiorizando, ¿no? También, ¿cómo te diría yo? Como figuras a las que apoyarse. Pues los textos que comentábamos en otros momentos, ¿no? Esos textos griegos, los estoicos, ¿no? Esta idea de resistir, de seguir adelante, pase lo que pase, ¿no? La figura de Dios también la tiene ahí metida. Incluso te puedo decir su abuelo, que su abuelo apenas lo conoce. Creo que fallece cuando Beethoven tiene 2 o 3 años, pero él lo tiene muy encumbrado, como una figura que se convierte en un modelo de referencia para él en cuanto a su comportamiento frente al mundo. Uh-huh. Sabemos que le gustaba Goethe también, leer a Goethe, incluso creo que llegó a conocerlo en vida. Se conocieron, sí. Creo que no tuvieron algún encuentronazo, pero luego, no sé, algo me suena. Este tipo de relaciones con grandes personajes, grandes personalidades del momento, ¿eran también importantes para Beethoven? El ser capaz de relacionarse con gente que era tan genio como él, lo que pasa que quizá en vida eran más conocidos todavía. Sí, probablemente sí. Lo que pasa que ahí encontramos al Beethoven a veces pues muy humilde, ¿no? Porque ante Goethe era como, oh, Dios mío, me voy a aproximar a esta figura que yo he puesto música, pero, jolín, ¿no? Que no sé, como que le imponía de alguna manera, ¿no? Pero por otra parte podía salir el Beethoven también pues arrogante y genio, ¿no? Y decir, oye, yo soy igual que tú, ¿no? O sea, que teníamos esas dos partes, ¿no? Pero sí, con Goethe se encuentra, de hecho, y luego queda algo escrito por parte de precisamente de este autor, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que Beethoven es un personaje que, en fin, no le convence mucho, ¿no? Tiene demasiado gesto de genio malhumorado, ¿no? Y depresivo y
bueno, supongo también, si mal no recuerdo, se encontraron, de hecho sí te lo confirmo, se encontraron en la época en la que Beethoven había tenido precisamente esta ruptura sentimental. Fue ese mismo año. Para ir acabando este capítulo de estas adversidades, de cómo él reacciona ante estas situaciones, ¿cuál dirías que es el peor momento vital de Beethoven? ¿En qué momento está más hundido? No sé si incluso deja en algún momento de componer o se ralentiza todo lo que está haciendo, tarda en entregar proyectos. No lo sé, hablo desde el desconocimiento, pero ¿hay algún momento, algún bache importante en su vida? Yo, fíjate, no me atrevería a señalizar uno en concreto, pero sí que pienso que la sordera va por temporadas, ¿no? O sea, hay momentos en los que lo lleva mejor y otros momentos en los que se viene abajo, ¿no? Porque hay que entenderlo desde luego, ¿no? Es muy frustrante para un músico. Y entonces hay épocas en las que se retira un poquito más de los amigos, un poco más de la sociedad, ¿no? Y algunos de ellos tienen que tirar de Beethoven para sacarlo de ahí, ¿no? O sea, que yo diría que sí, que es precisamente la sordera. Bueno, estamos hablando con Abigail Jareño, estamos hablando del Beethoven más personal, del Beethoven más psicológico, y nos queda un capítulo por delante con el que vamos a cerrar esta serie especial de Beethoven sobre pues esa experiencia de Beethoven, ese Beethoven más artista. Y como siempre te voy a lanzar simplemente una pregunta. ¿Era Beethoven un gran aprendiz? ¿Estaba abierto al aprendizaje y a la vida? Era un curioso nato. Pues de ello vamos a hablar en el último capítulo. Gracias, Abigail. Muchas gracias.